Hola, hay muchos tipos de relleno de motivo en Illustrator. De hecho, he publicado algunos videos sobre este tema en este canal. Sin embargo, existe un tipo de relleno muy particular donde el espacio entre las formas es la misma figura. Hoy quiero compartir contigo varias técnicas para crear este tipo de relleno. Así que, si quieres aprender un poquito más, suscríbete a tu canal. Dentro de las innumerables posibilidades para la creación de patrones, existe un tipo de patrón conocido como patrón de teselado. Este es un patrón repetitivo de figuras geométricas que encajan y cubren un plano sin superponerse ni dejar huecos. La característica principal de estos patrones es que los espacios entre las formas son la misma forma. Los patrones teselados pueden ser regulares e irregulares. Veamos algunos ejemplos. Los patrones teselados regulares se forman a partir de cuadrados, triángulos y hexágonos. Estos funcionan porque en cada vértice la suma de los ángulos es de 360 grados. Esa es la clave. De hecho, este es el principio en que se basa Illustrator para la creación de motivos. Revisemos esto directamente en Illustrator. Creemos un nuevo relleno de motivo a partir de este rectángulo. Ahora con un triángulo. Ten en cuenta que con triángulos siempre se crean patrones de teselado. El más común es el formado por triángulos equiláteros. Finalmente, cambiemos la forma por un hexágono. Para la construcción de este tipo de patrón se utilizan dos o más polígonos regulares, como en este ejemplo donde tenemos un octágono y un cuadrado. El teselado semirregular tiene las siguientes propiedades. Está formado solo por polígonos regulares. El arreglo de los polígonos es idéntico en cada vértice y solo existen 8 tipos de teselado semirregular. Estos se nombran de acuerdo con el número de lados de los polígonos. Creemos un patrón de teselado semirregular con este esquema: rectángulo y dos octágonos. Antes de crear los teselados es importante activar las guías inteligentes. Esto nos ayudará a la construcción del teselado y encajar los objetos con precisión. Activamos la herramienta polígono y dibujamos un octágono. Enseguida damos clic en la herramienta mover y movemos el polígono hacia la derecha hasta que la guía inteligente se active mostrando la intersección de la forma. Presionamos la tecla Alt para crear un duplicado. Seleccionamos ahora ambos octágonos y arrastramos hacia arriba o hacia abajo y creamos un duplicado cuando se active la guía de intersección. Para finalizar, activamos Dibujar detrás y dibujamos un rectángulo detrás de las formas. Probemos este patrón arrastrando las formas al panel de muestras para crear un nuevo relleno de motivo. Dibujemos ahora un patrón de teselado semirregular con este esquema: triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo y cuadrado.
Activamos la herramienta rectángulo, dibujamos un cuadrado, manteniendo presionada la tecla mayúsculas, y lo giramos 60 grados. Enseguida activamos la herramienta reflejo, presionamos la tecla Alt y damos clic en el punto de pivote. En el cuadro de diálogo escogemos reflejar sobre el eje vertical 90 grados y copiar. Reflejemos estas formas sobre el eje horizontal. Herramienta reflejar, Alt clic en el punto de pivote, eje horizontal y copiar. Dibujemos ahora los triángulos. Vamos a utilizar nuevamente la opción dibujar detrás. Activamos la herramienta pluma y dibujamos estas formas. El último paso es dejar el patrón con el esquema. Seleccionamos estas formas y en el panel Busca trazos, restamos de la forma. Antes de convertir el teselado en un patrón, es necesario establecer el módulo de repetición. Aún con las guías inteligentes activas, arrastramos las formas para crear el teselado. Y rellenamos los espacios de los triángulos faltantes. Para crear el módulo de repetición de motivo, hay que tener en cuenta las formas que se repiten en los extremos del patrón. Una vez identificadas, dibujamos un rectángulo que toque los bordes de las figuras. Ahora la magia. Seleccionamos las formas y el rectángulo recién creado. Abrimos el panel Busca trazos y damos clic en Recortar. Este es nuestro módulo para el patrón de relleno. Arrastramos el grupo recién creado al panel Muestras. Los patrones teselados irregulares son patrones formados por polígonos irregulares. Uno de los más comunes son los teselados pentagonales, que, como su nombre lo dice, se forman a partir de pentágonos. Desde comienzos del siglo XX hasta el año 2017, se han identificado 15 tipos de teselados pentagonales diferentes. Esta clasificación se basa en la relación entre los 5 lados del pentágono. Por ejemplo, el tipo 1 se basa en pentágonos donde la longitud de los 5 lados es diferente. Pero la condición que se debe cumplir es que los ángulos A y B deben sumar 180 grados y 2 de los lados deben ser paralelos. Bueno, esto puede ser algo complejo de entender, pero lo cierto es que es muy fácil crear este tipo de polígono teselado. Hagámoslo. Puedes hacerlo con la herramienta que desees. Tendría más sentido comenzar por dibujar un pentágono, pero mi método sugerido es este. Activamos la herramienta línea y dibujamos un segmento de línea en cualquier ángulo. Activamos la herramienta mover y creamos un duplicado de la línea. Hasta aquí tenemos la primera condición. 2 de los segmentos deben quedar paralelos. Enseguida, nuevamente con la herramienta segmento de línea, dibujamos una línea horizontal. Ya cumplimos con la segunda condición. Ambos vértices suman 180 grados. Vamos por la tercera condición. Los lados deben tener diferente longitud. Con la herramienta selección movemos un poco uno de los segmentos paralelos. Por último, dibujamos los 2 segmentos faltantes. Eliminemos ahora estos segmentos sobrantes. Con la herramienta Creador de formas, seleccionamos las líneas, presionamos la tecla Alt, arrastramos sobre los segmentos para eliminarlos y unificamos la forma.
Este es nuestro pentágono teselado. Verifiquemos. Activamos la herramienta rotar, presionamos Enter, lo que abrirá las opciones de rotación. Giramos el pentágono 180 grados dejando una copia. Desplacemos la copia a esta posición. Las matemáticas no fallan. Recuerda que una vez creada la base, puedes experimentar con la extensión de los lados. Siempre va a funcionar. Este es tal vez uno de los efectos más interesantes con teselaciones, donde el resultado es siempre una figura que encaja en sí misma. Uno de los ejemplos más conocidos son los famosos teselados de la Alhambra. La historia dice que la religión islámica prohíbe la representación de las figuras de la naturaleza. Por esta razón, los artistas debían utilizar motivos geométricos. Los tipos de mosaico que más se repiten en este lugar son 4 baldosas: el hueso, el pez volador, el avión y la famosa pajarita. Comencemos con la creación del teselado conocido como el avión. Activamos la herramienta rectángulo y dibujamos un cuadrado. Desde el menú objeto activamos añadir puntos de ancla. Esto añade nodos en la mitad de cada segmento. Esa es la clave para la creación de este tipo de patrones, ya que estos puntos nos servirán como referencia para crear la simetría. Con las guías inteligentes activas trazamos estos segmentos de línea. Abrimos el panel Buscatrazos y damos clic en Dividir y desagrupamos. Dividir convierte las formas e intersecciones en objetos independientes. Lo que nos interesa es el triángulo equilátero que se formó en esta parte. Con la herramienta rotar giramos el triángulo desde este punto. Repetimos la rotación con este otro rectángulo y unificamos. Armemos la teselación. Herramienta reflejo. Reflejar sobre el eje horizontal y copiar. Por último, rotamos y ajustamos una copia a cada lado. Estamos listos para crear nuestro motivo. Arrastramos al panel muestras para crear un nuevo relleno de motivo. Ajustemos el motivo. En el panel muestras damos doble clic sobre el motivo recién creado. Seleccionamos en tipo de desplazamiento ladrillo por fila. El rectángulo azul en este cuadro de diálogo muestra el módulo actual. La idea aquí es encontrar los bordes de las formas que se repiten. Así que activamos la herramienta azulejo de motivo y movemos el rectángulo hasta que las formas encajen. Recuerda que la creación de este tipo de teselado es una base, no es algo mandatorio. Así que puedes modificar los objetos originales para generar diferentes motivos. Inicialmente, crear un diagrama tipo Escher parece difícil, pero si conocemos el principio, será muy fácil hacerlo. El fundamento está en utilizar cualquiera de las figuras geométricas utilizadas para los patrones teselados regulares: triángulo, rectángulo o hexágono. Creemos rápidamente este patrón. Dibujamos un cuadrado. Con la herramienta pluma dibujamos un trazado que pase por esta esquina. Este trazado nos servirá para dividir la forma. Desde el menú Objeto activamos Trazado, Dividir objetos debajo. Esta función convierte el trazado, por decirlo de alguna manera, en una cuchilla que corta todas las formas debajo del trazado.
Seleccionamos la forma recién creada y la rotamos 90 grados. Reflejamos en el eje horizontal y nuevamente en el eje vertical. Mira el patrón. Perfecto. Este mismo principio se utiliza para dibujar el patrón de pajarita de la Alhambra, que se basa en un triángulo. Termino este video con una técnica muy interesante para explorar las posibilidades de creación de teselados. Esta técnica se basa en el principio que acabamos de ver y un principio matemático conocido como el teorema de Varington. No voy a entrar en detalle sobre este teorema, pero te muestro la aplicación práctica. El teorema dice que los puntos medios de cualquier cuadrilátero forman un paralelogramo. Así que comencemos por dibujar un paralelogramo. Añadimos los puntos intermedios y con la herramienta selección directa borramos los segmentos. Atención a esto. La condición es dibujar lo que queramos, pero conservando estos vértices. Para facilitar el dibujo vamos a convertir estos trazados en guías. Ten presente que solo se dibuja la mitad de la forma y siempre se gira sobre el mismo eje. Tenemos listo el primer fragmento. Rotamos 180 grados. Repetimos la transformación con los demás segmentos. Quiero invitarte a explorar esta herramienta siguiendo los ejemplos que encuentras en este sitio. Hasta pronto.